Bienvenidos una vez más a una vuelta por el mundo. En el video de hoy hablaremos sobre la educación zapatista como ejemplo de autonomía. Pero primero, ¿qué es el movimiento zapatista? Este movimiento es una organización político-militar formada por indígenas de los grupos del estado de Chiapas. Fue el 1 de enero de 1994 donde el Movimiento Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo su primer acto, que fue ocupar poblados de Chiapas como protesta contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo que éste implicaba para sus comunidades. Esta fue una respuesta por parte de las comunidades indígenas del sureste del país que vivían en condiciones de marginación, pobreza extrema y sin que se cumplan o respeten muchos de sus derechos. Los zapatistas tomaron su nombre de Emiliano Zapata, el líder revolucionario del sur de México, símbolo de la resistencia campesina, donde su lema era Tierra y Libertad. Algunas de sus frases como "la tierra es para quien la trabaja" o "si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno", mostraban su forma de pensar y de actuar. Sus principales demandas fueron sobre el trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz, ya que la falta de estas era su realidad. Este movimiento hizo más visible el papel de los pueblos indígenas, sus tradiciones, sus formas éticas y políticas de autogobernarse. La escuela autónoma, también conocida como escuela verdadera, se diseñó a través del cuestionamiento del sistema educativo oficial y se ha ido fortaleciendo gracias a su capacidad de adaptarse a las necesidades de las comunidades. Las escuelas se han ido ubicando como espacios integradores para posicionarlas como un elemento para el desarrollo de la comunidad indígena. Su estructura se divide en dos bloques, un conjunto de escuela primaria y otro de escuela secundaria. Y a pesar de esta división por niveles, no existe una división estricta por edad, ya que tratan de adecuarse a las diferentes etapas y necesidades de los jóvenes zapatistas. Así refuerzan su principio: nadie educa a nadie y nadie se educa solo. En estas escuelas enseñan a resolver el problema del pueblo con el propósito de saber para qué sirven las cosas que se encuentran a su alrededor y si así van a forjar su propio camino para resolver sus demandas, y que los promotores poco a poco ayuden a su comunidad y la comunidad apoya a los promotores para respetar y valorar la educación. La educación verdadera es una educación creada por y para mujeres y hombres campesinos indígenas, que organizados en resistencia, centran su aprendizaje en aprender quiénes son, cuál es su historia pasada y presente, en dotar la colectividad indígena y reconocerse en el otro y la otra. Por lo tanto, es una educación en donde el pueblo tiene que buscar las formas de mantenerla, tiene que apoyar con alimentos, con ropa, tiene que adaptar horarios para la cosecha y siembra agrícola y apoyar a la formación y la infraestructura. Hay desafíos o retos que enfrentan muchas de las familias zapatistas con el gobierno, es decir, esto se les podría conocer como problemáticas externas. Algunas de ellas es que son amenazados, atacados y perseguidos por el simple hecho de que quieren una educación autónoma para sus hijos y quieren ser respetados como seres humanos y que no los priven de sus derechos. Otra de las principales problemáticas que enfrentan es la realidad en la que viven. Muchas de las familias zapatistas no pueden entrar en la educación impuesta, pues tienen obstáculos como tener un techo, el tiempo de ir a una escuela por las actividades agrícolas, también la salud y el acceso que tienen a esta, entre otras. Un aspecto del que tampoco se habla tanto es el racismo de la inteligencia que sufren. Esto se refiere a que los grupos donde los conocimientos como el medio ambiente, la artesanía, etc., son conocimientos que no se tomen como válidos. Y en cuanto a las problemáticas internas de los zapatistas, se encuentran las diferencias en la participación activa y directa del pueblo, pues mujeres y adultos de edad avanzada no asisten a muchas reuniones dedicadas a la educación y a veces los jóvenes no quieren asumir las tareas docentes. Otra dificultad que hay es la desigualdad en la formación de los docentes, de la coordinación y en las prácticas pedagógicas. Los zapatistas ponen en práctica y valorizan conocimientos y saberes que ayudan a fortalecer su identidad. La autonomía de los pueblos zapatistas surge como una de las demandas centrales del movimiento indígena. El modelo de educación de los zapatistas se plantea como educación verdadera. La enseñanza impartida por los docentes, denominados promotores, está orientada hacia los fines prácticos como resolver problemas del pueblo y la resolución de sus propias demandas.
Tanto las autoridades como los promotores no reciben un salario como tal, sino que el apoyo de los hombres de la comunidad para ayudarlos con la alimentación de su familia y para cultivar frijol y maíz. La educación verdadera contribuye a enorgullecer a los propios portadores de las identidades zapatistas, mayas y campesinas, que se ven reflejadas en la forma de enseñanza y al ponerse en práctica en los espacios de trabajo como por ejemplo la casa, la cocina, la comodidad, los montes y la milpa. La educación dentro y fuera del aula. La educación no formal que se aprende en el seno familiar, la cual después se articula con la enseñanza y aprendizaje, es impartida en el aula haciendo que la escuela sea un espacio comunitario y con una convivencia sana. Un aspecto muy importante de la autonomía zapatista es la flexibilidad y en el uso del tiempo que permite la gestión participativa, donde se implementan horarios y calendarios escolares los cuales se adaptan a las actividades agrícolas, cívicas y religiosas, así como la formación del docente fuera del aula.